me tocó compartir sueños rescatados. Y para esto, como jóvenes, ¿verdad? Todos tenemos sueños. ¿Y cuántos de ustedes tienen sueños? Pero no pesadillas, ¿verdad? No sueños que comieron frijoles y tienen pesadillas y no pueden dormir. Me estoy refiriéndole a sueños, ¿verdad? De un futuro, lo que uno espera de cada uno de nosotros. Y para esto, el día de hoy, muchos de ustedes tienen sueños en ser profesionista, en formar una bonita familia, en tener un negocio de éxito. Nadie piensa en un sueño y fracasar. ¿Verdad que nadie piensa tener un sueño y fracasar? Todos piensan en tener una licenciatura. ¿Cuántos están estudiando? Todos, ¿verdad? Y todos tienen un sueño que un día tienen que terminar y se van a graduar. Algunos tienen el sueño de ser médico militar. Algunos tienen el sueño de ser arquitectos, ingenieros. Y muchos de ustedes, ¿verdad? Ya se proyectaron y saben cuál es el sueño que tienen. Quizás algunos de ustedes también digan, mi sueño es tener una bonita familia, con 2 hijos, y viajar por diferentes lugares con mis hijos y llevarlos a conocer a diferentes parques. ¿Cuántos de ustedes han soñado? Le estoy hablando a los jóvenes que están aquí enfrente. ¿Cuántos han soñado? Griten yo, amén. ¿Sí? Voy a tener que traer una cubeta de agua para cada vez que pregunte echarle agua y griten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la juventud, que es la que tiene fuerza, son los que están desplazando ya a los más viejitos, y los jóvenes son los que van empujando, ¿sí? Y por eso aquí está una juventud llena de fuerzas. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Amén, ¿verdad? Todos tienen sueño. Yo siempre me proyectaba y veía, ¿verdad? Y tenía sueños. Y esos sueños siempre eran sueños, ¿verdad? De éxito, de triunfo. Y nunca pensé en tener un sueño y fracasar. Algunos de ustedes piensan y ven un negocio, ¿verdad? Una empresa, y dicen, yo quiero tener esa empresa y voy a trabajar, voy a esforzarme, y lo empiezan a llevar a cabo hasta lograr y obtener esa empresa. Pero para esto, ¿verdad? Se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo y de constancia para ver hecho realidad los sueños. No solamente van a ser sueños, ¿verdad? Que usted va a soñar y va a llegar un mago, ¿verdad? Y con su varita mágica va a hacer el sueño que usted desea. No, los que forman el sueño son ustedes. Y para esto, pero ¿te has preguntado cuál es el sueño de Dios para tu vida? Dígale al que está a su lado, ¿y sabes cuál es el sueño de Dios para tu vida? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? Todos tienen sueños, ¿verdad? Y se están viendo en un futuro, ese sueño. Pero para esto usted se ha preguntado si ese sueño de usted es el sueño que Dios tiene para usted. Es algo diferente. ¿Cuántos se han preguntado? Son pocos los que se han preguntado, ¿verdad? Y le han dicho, Dios, tu sueño es el sueño que tienes para mí. Y en muchas de las ocasiones queremos que nuestro sueño se cumpla, pero no el sueño de Dios. Para esto le voy a invitar que vaya al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Y nos dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo en quitarse la vida, estaba en tener una visión o un prospecto alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos,
¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos en el versículo 11, ¿verdad? Dice: y sus hermanos tenían envidia. Para esto, ¿verdad? Cuando uno tiene sueños, también surgen, ¿qué? Las envidias. Pero para esto, siempre José buscaba de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Y donde estaba José, ¿verdad? Ahí lo acompañaba Dios. Estaba Jehová al pendiente de los sueños de José. Y esos sueños se empezaron a llevar a cabo. Pero fue un proceso por el cual pasó José para que este sueño se cumpliera. No fue fácil para que se cumpliera este sueño. Fue algo complicado, pero él nunca decayó. Él siempre persistió, ¿verdad? Hasta haber cumplido ese sueño que tenía. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que son los enemigos de los sueños de José. Uno de los enemigos de los sueños de José eran sus propios hermanos. En el versículo 11, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aún entre los propios hermanos tenían envidia. Y aún ellos pretendían hacerle daño. ¿Para qué? Para callarle. Porque ellos no podían consistir, ¿verdad?, en los sueños de José. Porque él soñaba y él venía y lo contaba con sus hermanos. Y aún a sus padres le contaba. Pero para esto sus hermanos no podían entender los sueños de José. Y el siguiente enemigo de los sueños de José está ahí en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 7, que es la esposa de Potifar. Y vamos a ver allí en Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Uno de los enemigos para que no se cumpliera el sueño de José era que era el deseo sexual. Y para esto hoy en día, ¿verdad?, este joven se dice que tenía entre 17 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 17 años? Pocos, ¿verdad? Pero estaba más o menos a la edad de cada uno de ustedes. Y es una edad, ¿verdad?, donde las hormonas se despiertan. Y el jovencito, ¿verdad?, se empieza a ver en el espejo, empieza a peinarse, empieza ya a ponerse desodorante porque siente que ya el sudor huele. Las muchachas se empiezan, ¿verdad?, a peinar, a pintar y se empiezan a arreglar. ¿Por qué? Porque se empezaron a despertar, ¿verdad? Las hormonas empiezan a trabajar al 100%. Y para esto este joven, ¿verdad?, dice que era de buen aspecto. Y en el transcurso de esto, ¿verdad?, este José era de buen aspecto. Y para esto dice que la esposa de Potifar le invitó para que se fuera a dormir con ella, que para tener intimidad. Pero para esto se negó José y le dijo que no, que él no tenía que acostarse con ella, porque era algo que deshonraba a su patrón, a su jefe. Y no solamente eso, venía a deshonrar a Dios. Entonces siempre estaba en el corazón de José, estaba Dios. Y Dios estaba allí con José. Y todo lo que hacía José prosperaba. Dice que todo prosperaba. Todo lo que hacía él. Y vamos a ver allí también, en Génesis 39, versículo 10 al 17.
hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nada de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que ella alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí está echando una mentira la mujer de Potifar, y que para esto ella lo deseaba, quería acostarse con él. Y para esto dice que estaba ella en casa, ¿verdad?, en su recámara, y para esto llegó José para hacer el trabajo que le correspondía. Y dice que la mujer empezó a desearlo, que empezó a decirle que quería acostarse con él. Y para esto dice que empezó a acariciarle, y José lo que hizo, vino y corrió, y la mujer lo tomó de su ropa, y dice que se quedó con la ropa de José en las manos. Y él huyó. Y para esto dice que le dijo la mujer de Potifar que le iba a acusar con su esposo, que porque él quería abusar o quería deshonrarla. Entonces la mentira es uno de los que viene también a traer, ¿verdad?, estorbo para que los sueños no se cumplan en José. Y una de las cosas que vemos también, después de haber hecho esto, la mujer vino el esposo y lo tomó y lo llevó preso, y estuvo en la cárcel. José estuvo en la cárcel y allí estuvo preso por varios años. Aproximadamente estuvo preso, ¿verdad?, como 7 años. Pero para esto dice que este preso, ¿verdad?, había estado allí, y había otras personas que estaban presos porque querían matar al rey, y había varios delincuentes. Pero para esto dice que él tenía gracia ante el carcelero, y que le agradó tanto que empezó él a confiarle todo lo que estaba allí en la cárcel. Y para esto vemos que José interpretó los sueños de unos presos. Estos presos salieron de la cárcel, y después el rey tuvo unos sueños que nadie podía interpretárselo, y que para esto los presos, un preso que había salido, le dijo que José sabía interpretar los sueños, y para esto lo trajeron ante el rey. Y este rey le dijo los sueños a José, y José empezó a interpretar los sueños. Entonces, durante todo este transcurso, José era solamente un cuidador de ovejas, que nadie había puesto sus ojos en él. Y que para esto, cuando él empezó a contar sus sueños a sus hermanos, les tuvieron envidia y trataron de matarle. Pero en ellos dijeron: lo vamos a perder, o lo vamos a llevar a un lugar y esconderlo. Y dice que tuvo por un tiempo escondido, y vinieron unos compradores y lo vendieron. Y que para esto lo compró Potifar y lo llevó a Egipto, y allí estuvo por un tiempo. Entonces, en ese transcurso, ¿verdad?, del sueño de José, vemos que sus hermanos tenían envidia, y sus hermanos trataron de destruirle, de matarle. También la esposa de Potifar trató de seducirle, trató de engañarle, ¿verdad? La mentira vino y le mintió a su esposo. Y el otro enemigo del sueño de José era la cárcel,
que estuvo allí por un tiempo, que estuvo detenido para que no se cumpliera ese sueño. Y vemos que los enemigos de tu sueño, en muchas ocasiones, nuestros sueños no se pueden cumplir porque uno de los enemigos que viene, ¿verdad?, es el diablo. Y vamos a ver allí en 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos aquí el primer enemigo, ¿verdad?, de tu sueño, para que tu sueño no se cumpla, que es el sueño de Dios, es el diablo. Y el diablo siempre va a venir, ¿para qué? Para destruir tu sueño, para destruir los propósitos de Dios que Él tiene para tu vida. El diablo va a querer siempre destruir tu sueño. También otro de los enemigos, ¿verdad?, es de la familia. En ocasiones la propia familia se opone para que ese sueño no se cumpla. En el caso de José, ¿verdad?, sus hermanos. En caso de ustedes, ¿verdad?, a veces la propia familia, ¿verdad?, los conflictos familiares, lo que es el alcohol, ¿verdad?, lo que es el adulterio, son enemigos de la familia. Y que esos enemigos vienen a ¿qué? Aún a marcar a cada uno de ustedes para que el sueño de Dios no se cumpla. Por eso tiene que estar siempre, ustedes tienen que estar ¿qué? Pendiente, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y que aún en medio de la aflicción, en medio de la lucha, que si usted le cree a Dios, ese sueño se va a cumplir. El siguiente enemigo del sueño de ustedes es la carne. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos allí, ¿verdad?, que el siguiente enemigo, para que no se cumpla el sueño de Dios en la vida de ustedes, es la carne. Y la carne, ¿verdad?, vemos que cuáles son los deseos de la carne: las envidias, los celos, la fornicación, el alcohol, las drogas. Estos siempre van a venir ¿para qué? Para que no se cumplan el sueño de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Por eso ustedes deben de ¿qué? De cerrar toda puerta al enemigo para que se pueda cumplir el sueño de Dios en su vida. Y el siguiente punto es cómo ver hecho realidad los sueños de Dios. Cómo ver hechos realidad los sueños de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver los sueños de Dios cumpliéndose en la vida de ustedes? Todos queremos que esos sueños se cumplan. Y para esto vamos a ver en Génesis 42, versículo 6 al 9.
Aquí vemos de nuevo a José. Es Génesis 42, versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló: esperadme. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois por ver lo descubierto del país y habéis venido. En este pasaje vemos, ¿verdad?, de que José estaba viendo ya el sueño cumplido. ¿Por qué? Porque él había soñado, ¿verdad?, que unas espigas que ellos levantaban, ¿verdad?, hacían manojos, y que para esto los manojos se doblaban, se caían, y que para esto solamente el que él ponía quedaba en pie, y para esto era de que se iban a postrar sus hermanos ante él. Entonces vemos aquí en este capítulo, ¿verdad?, de que se estaba cumpliendo el sueño de José, y que para esto José se acordó del sueño que les había contado, y que ese sueño que les había contado se estaba cumpliendo. Entonces, ¿cómo ver hecho realidad los sueños de Dios? En el caso de José, Jehová estaba en todo momento con él, y José vio cumplir el sueño de Dios en su vida. Vemos que Jehová siempre estaba con José, y esos sueños se cumplieron. José buscaba la presencia de Dios en todo momento, y también, si queremos que esos sueños se cumplan, debemos de buscar la presencia de Dios en oración, ayunando y estudiando la Biblia. De hecho, para que los sueños de Dios se cumplan, tiene que ver dentro de nosotros un deseo de conocer de Dios, que busquemos de la presencia de Dios a través de la oración, a través de estudiar la Biblia, a través de ayunar. Para esto, yo tengo un sueño, y cuando yo tenía el sueño, y yo decía: cuando yo crezca, yo voy a estudiar una licenciatura y voy a ser licenciado en Derecho, y empecé mis estudios y los empecé a llevar a cabo, y se terminó mi carrera, y empecé a ver otro sueño, y yo decía: yo quiero ser un funcionario de Estado, quiero ser embajador de lo que es de la India, del país de la India, y era mi deseo de que quería ir a conocer la India, y con un propósito de llevar la palabra de Dios. Pero yo estaba viendo mi sueño, que yo quería empezar a ocupar un puesto político, porque quería ser embajador de esta nación, y empecé a llevar a cabo lo que yo tenía que hacer para cumplir mi sueño. Pero en ocasiones, ¿verdad?, cuando platiqué con mi mamá, una de las cosas que decía: el enemigo es el diablo, que él quiere destruir tus sueños, y en primer lugar es a través de tu familia. Platiqué con mi mamá y ella me dice: ¿sabes qué? Cuando yo quedé embarazada, lo que dijeron tus abuelos, que tenía que abortarte, porque ya tenías una hermana y estaba muy cerca, se llevaban poco tiempo. Entonces mi mamá trató de abortarme. Fui despreciado. Y para esto, cuando me contó mi mamá, pues yo lo que hice, la perdoné. Y le dije: pues yo te perdono. Pero no fue fácil, ¿verdad? Porque el enemigo sabía el propósito, el sueño de Dios que se iba a cumplir en mi vida. Y aún desde el vientre de mi madre, él quiso destruirme. Mi niñez vivía con mi papá, mi mamá. Era en un hogar donde había pleitos, donde se consumía alcohol. Llegaba mi papá tomado a golpear a mi mamá.
Y para esto no era solamente de golpear, ¿verdad? Sino que mi mamá otro día, ella quedaba hecha un monstruo. Porque llegaba mi papá y le rompía las botellas de cerveza en la cara. Y yo veía cuando brotaba sangre de mi madre. Y a otro día mi madre quedaba irreconocible. Y para esto yo iba creciendo con un odio. Y yo decía, el día que yo crezca, te voy a matar, papá. Igualmente mi hermana, fuimos creciendo y llegaba un momento que queríamos matarle. Y para esto nos decían, ¿verdad? La inocencia de niño decía, cuando alguien toma y está crudo, ¿verdad? Denle en agua de sandía y se muere. Con mi hermana buscábamos sandía para preparar un agua de sandía y llevarle agua de sandía a mi papá. Y se la tomaba y se sentía él bien a gusto. Y veíamos que no se moría, pero nuestra inocencia queríamos matarlo. Entonces en la adolescencia, ¿verdad? Nos marcó la vida. El diablo quería destruirnos, quería destruir el propósito de Dios en mi vida. Cuando era joven, yo no creía en el matrimonio. Y yo decía casarme y tener un matrimonio como el de mis papás. Yo no creo en eso. Y no creía en un matrimonio. Porque yo veía infidelidad, alcoholismo, golpe. Y yo decía, ¿esto es el matrimonio? Pues yo no quiero ir al matrimonio. Empecé a estudiar, terminé mi licenciatura. Empecé a relacionarme en Tecpan con gente que la política me empezaron a invitar a participar. Llegué a ser director de tránsito de allí del municipio. Y cuando llegué a mi sueño era escalar. Y decía, para el próximo periodo voy a ser secretario de gobierno. Y después voy a buscar para ser secretario de Estado. Y eso me iba muy bien. Iba por buen camino. Y yo decía, wow, voy bien. El teléfono, las comidas, gasolina. Y me daban todo. Tenía 2 carros. Y me iba muy bien. Pero para esto, en un evento de jóvenes, así como el de llegué a un congreso, ¿verdad? Y estaba predicando un chino, un coreano, y él estaba hablando de ir a las naciones y compartir del evangelio de Jesucristo. Pero en ese lugar, él llevaba fotos donde a los que predicaban los despedazaban. Y decían, ¿cuántos de ustedes van a ir? Y unos gritaban amén y yo me agachaba. Yo decía, ni loco. Y lo que menos pensaba, ¿verdad? Era de ser pastor. Y dice el coreano, y unos de ustedes han sido llamados para ser pastor, y ahí están sentados. Y cuando dijo eso, mi corazón hizo ¡pum! Me espanté. Y yo dije, eso no es para mí. Y quizás algunos de ustedes están sentados allí y te digo, vas a ser pastor. Y dices tú, no, eso no es para mí. Vas a ser misionero. No, eso no va a ser para mí. Dios tiene un plan para tu vida y ese plan se va a cumplir. Y vienen y me presentan con una hermana, ¿verdad? Y me dice, mire hermana, él es de allá, de mi pueblo. Dice la hermana, no es casualidad que estés aquí en este evento, joven. Pero Dios te ha traído porque vas a ser pastor. Y otro, ¡pum!, en el corazón, como una explosión, y me espanto. Yo digo, pues esta gente, ¿qué? ¿Se puso de acuerdo? ¿Qué? Cuando llamo, ¿verdad? Estaba en la iglesia. Y llamo para platicar con el pastor Omar, el apóstol Omar. En el pueblo necesitábamos, ¿verdad?, de alguien que fuera y compartiera de la palabra.
habían 2 células y se requería allí de alguien que fuera y compartiera de la palabra de Dios. Y dice el pastor: mira, ¿sabes qué, Luis? Aquí en Chilpancingo no hay nadie que se quiera ir allá, que porque hace mucho calor. Los hermanos de Chilpancingo, ¿verdad?, tenían mucho calor allí en Tecpan, y nadie se quería ir a Tecpan. Y dice: por lo tanto, que nadie se quiere ir, te tienes que quedar tú. Y yo le decía: pastor, si yo nunca he predicado, ¿qué les voy a enseñar? Pues no sé cómo le hagas, pero te vas a quedar de encargado. Y yo le daba vuelta al asunto. ¿Y quién va a cantar? A ver, pastor, ¿quién va a cantar? Pues tu esposa. Dice mi esposa: yo nunca he cantado. ¿Cómo? Pues vas a poner una grabadora y nada más vas a dirigir y tú subes y predica. Mire, el Señor no me dio opción. No me dijo: ¿quieres? Escoge, ¿quieres o no ser pastor? Dios me acorraló y me dijo: vas tú. Y no me dio opción ni cómo escoger. Mire, se llegó el primer domingo. El sábado, en la noche, al amanecer domingo, no dormí, que me tocaba predicar. Y ya estando allá arriba, yo hice mi devocional. ¿Cuántos han hecho una exposición, verdad? Y otro día preparan su lámina y dice: voy a decir esto y el otro y el otro. Y ya cuando estás enfrente de tus compañeros, se te olvidó todo y nada más empiezas a leer lo que escribiste. ¿A cuántos de ustedes le pasa así? ¿Verdad? Pues así me pasó cuando empecé a predicar la primera vez, empecé a leer. Sentí que fue una eternidad. Fueron 5 minutos de predicación. Bárbaro. Hago la oración y despido a los hermanos. Vemos ahí, ¿verdad?, que el sueño de Dios se empezó a cumplir en mi vida. Y solamente empecé a dar el paso de fe y de obediencia. Y le dije: Señor, pues si ya me pusiste aquí, pues ya no me salgo, ahora estoy aquí, y le entro. Y empezamos con mi esposa en la célula, empezamos a predicar. Y estamos llevando, ¿verdad?, el evangelio allí a Tecpan de Galeana. Y ese sueño, ¿verdad?, se está cumpliendo, que es el sueño de Dios. No era mi sueño, sino que era el sueño de Dios. Mi sueño era otro y no era el sueño de Dios. Dios me da un sueño. Y ese sueño está en un camino, es terracería. Y que cuando pasa un carro, levanta mucho polvo y de aquel lado está una casa. Y todo el polvo se mete a la casa. Y yo voy caminando. Y le digo, sale una persona, le digo: oye, ¿por qué no le riegas allí agua para que no se les meta el polvo? Y dice: es que no tenemos agua. ¿Cómo que no tienes agua? ¿Y por qué esta planta de aguacate está mojado? Tenía allí el cajete donde tenía humedad. Y dice: es que nosotros no lo regamos, dice. Es que allí llegó el Espíritu Santo y se sentó en esa planta. Y desde que llegó el Espíritu de Dios a esa planta, nunca ha dejado de dar aguacates. Y las ramas estaban quebradas de aguacate. Yo dije: oh, y me quedé callado. Y desperté. Yo dije: no me hizo daño la cena. Y me acordé del sueño. Y mire, ese sueño se está cumpliendo, que era el sueño de Dios. Ese sueño es la iglesia, que ha llegado el Espíritu Santo a ese lugar y nunca deja de dar fruto. Y es un fruto espiritual. La gente se está convirtiendo al evangelio. Y es cada 8 días está llegando gente nueva. Cada 8 días. Y se está cumpliendo el sueño de Dios. Y yo digo: wow, Señor, ese es tu sueño haciéndose realidad.